Entonces, lo primero, o para ello, definamos una metodología de modelación que sea la que nos permita a nosotros de alguna manera tener claridad de cómo va a venir siendo esas, digamos, los pasos a seguir desde el punto de vista de la modelación. La modelación, los que han tenido la posibilidad de trabajar con software, saben que es un aspecto, digamos, bastante común ya en la consultoría, bastante común en la ingeniería civil, en la ingeniería geotécnica. Y que de alguna manera uno tiene que ver el modelo como el medio, o uno tiene que mirar los modelos como un medio y mirar los programas como un acelerador de procesos. Y en ese sentido, es importante uno establecer como ciertos pasos o cierta, entre comillas, higiene para que la modelación se haga de la manera correcta. Esa modelación, hacerla de manera correcta, implica entonces seguir los pasos que están aquí reseñados en pantalla. Lo primero será para nosotros hacer una muy buena definición de la geometría que va a venir de una sección, de unas regiones que van a estar importadas o que van a ser importadas de un software tipo CAD, de una topografía como tal, y que van a ser representativas de un sitio crítico, de una zona importante de análisis. Una vez definidas e importadas al software, vamos a definir para esta las propiedades de los materiales. Como nuestra intención en este webinar es trabajar desde el aspecto de la estabilidad, del flujo y del esfuerzo de formación, pues existirán entonces diferentes propiedades que tengamos que ir definiendo conforme vayamos avanzando en nuestro análisis. Una vez tengamos claras y definidas las propiedades de los materiales, vamos a hacer un aspecto fundamental en cualquier tipo de modelo, que es definir las condiciones de frontera, específicamente cuando se trata de análisis de elementos finitos, cuando se dan soluciones a ecuaciones diferenciales dentro de fenómenos de la ingeniería o procesos de la ingeniería. Y en el caso de los análisis de equilibrio límite o de los análisis acoplados en función de respuestas de esfuerzo de formación o de análisis de flujo, hacer una definición de las superficies de falla, que también lo vamos a ver en unos instantes, para así entonces llegar a lo que viene siendo la solución de los análisis, que de alguna manera es la parte más sencilla, porque esa es la parte donde hacemos clic, donde hacemos play, ¿cierto? Donde realmente el programa se encarga de acelerar el proceso y de ejecutar los problemas. Y es aquí donde podemos entrar a mirar esto, que es un aspecto fundamental y que es conocido como el árbol de análisis. Que, como les digo, es un valor agregado que tiene GeoStudio, es un árbol que le permite a usted desde un mismo archivo considerar todas las variables posibles o todas las variantes posibles para un modelo. Y cómo no evitar entonces lo que le decía al comienzo, modelo 1, modelo 2, modelo 2.1, modelo 2.3, sino más bien considerar lo que para nosotros es establecido como un análisis padre o una geometría padre, y a partir de esos análisis padre o esa geometría padre, establecer diferentes hijos con diferentes variaciones y con diferentes resultados que nos van a permitir a la larga tomar una decisión dentro de un proyecto, hacer una interpretación de los resultados y hacer las verificaciones que quizás previamente ya tengamos establecidas o hagan parte de nuestras hipótesis dentro de un proyecto geotécnico como tal. Entonces ese es un poco el modus operandi que voy a compartir con ustedes, así que ténganlo muy presente y ustedes obviamente van a poder al final también empezar a trabajar con todo este tema de GeoStudio, el gran mundo de GeoStudio, que es una herramienta muy versátil y muy útil. Entonces, iniciemos con el padre, con el análisis padre, y el análisis padre en este caso y en el caso de las presas de tierra generalmente viene estando asociado al análisis de flujo en 2 dimensiones. Cuando hablamos un poco desde la teoría, desde lo que viene siendo el análisis de flujo en 2 dimensiones, nosotros podemos encontrar en la literatura que este tipo de análisis es lo que tradicionalmente es conocido como los análisis biaxiales. Entonces, desde el punto de vista del flujo, pues entonces encontramos los biaxial flow analysis, y desde el punto de vista del esfuerzo de formación, encontramos los análisis
biaxial plane strain o biaxiales de deformación en el plano. Básicamente eso se refiere a dos cosas, al menos desde el punto de vista del modelo como tal. Lo primero es que es una condición en dos dimensiones, en donde básicamente vamos a contener o vamos a tener una respuesta que se encuentra contenida dentro de un plano. Esto es muy interesante porque si lo miramos desde el punto de vista de la geometría, voy a hacer aquí, a rayar un poco acá, podemos encontrar acá en esta geometría cómo tenemos una sección que está muy bien definida en un plano XZ. Tenemos una sección definida en un plano XZ. Y vamos a ver entonces cómo esa sección definida en un plano XZ se encuentra desplazada o guarda la misma geometría en un eje Y. Entonces estamos viendo cómo hay un desplazamiento de esa sección en un eje Y. Eso es lo que tradicionalmente nosotros conocemos como condición biaxial. Se mantiene una sección constante y esta sección constante es representativa de una longitud sobre la cual nosotros vamos a movernos, sobre la cual nosotros nos podemos desplazar. Específicamente ya en el caso del flujo, lo que vamos a experimentar nosotros, en el caso de nuestro problema y en el caso del análisis en dos dimensiones, es que veremos que existe variaciones en el caso de los vectores de velocidad. Este va a ser un aspecto importante que vamos a mirar en unos instantes, porque el que exista variaciones de los vectores de velocidad en ese plano XZ significará de alguna manera que hay variaciones del gradiente en dicho plano. Y el que existan variaciones del gradiente en dicho plano implica de alguna manera que existan variaciones de la energía. Entonces lo que hace el GeoStudio, y que es la magia del programa como tal, es que él resuelve ese problema de una ecuación diferencial en derivadas parciales, lo resuelve y le permite a usted obtener un poco lo que usted está viendo en pantalla. La variación de los vectores y en lo que se encuentra en la parte inferior, en lo que es conocido como la red de flujo, en donde usted puede definir la línea superior de flujo y definir esos pequeños cuadritos que van a ser pequeños puntos o elementos sobre los cuales usted va a poder determinar energía, gradiente y eventualmente velocidad. Siendo muy específicos, desde el caso de los problemas de flujo, nosotros podemos hablar de dos tipificaciones en términos del tipo de frontera y de la variación en el tiempo. Si hablamos de los tipos de frontera o de lo que es conocido como las condiciones de frontera o las condiciones de borde, nosotros podemos hablar de problemas de flujo confinado, problemas de flujo no confinado. Recuerde, estamos solucionando una ecuación diferencial. Y en el caso de la variación en el tiempo, podemos hablar entonces de problemas en régimen permanente o flujo permanente, o lo que es también conocido como el steady state flow analysis, o podemos hablar de los análisis transitorios o del flujo no permanente o flujo no establecido, y que básicamente se refiere a una condición en la que hay una variación del caudal en el tiempo. En otras palabras, y siendo muy práctico con esto, lo que entra no necesariamente es igual a lo que sale, es decir, dentro de un análisis, dentro de un problema, no necesariamente se cumple la ecuación de continuidad. ¿Esto qué implica? Que al cruzar esas tipificaciones podemos tener diferentes problemas, diferentes análisis, unos más sencillos, otros más complejos, como lo pueden ver en la pantalla o en la figura, en el caso de lo que viene siendo el no confinado y el transitorio, pero que el GeoStudio y el ZipW están capaces de resolver, o están en capacidad de resolver, y que es un poco de lo que les voy a ir mostrando con otros ejemplos de análisis como tal. Entonces, vayamos un poco a eso y analicemos un problema de estudio que hace referencia a una presa de tierra, como lo pueden ustedes ver en pantalla, en donde contamos una presa bastante importante acá en la región. Voy a omitir pues como el cliente por, digamos, ya por un tema más de secreto profesional, pero vamos a ver como tal en la figura sobre la izquierda la existencia de una presa principal. Vamos a ver obviamente un embalse, vamos a ver lo que tradicionalmente es conocido también como la presa de zona baja, y vamos a notar que sobre esta presa principal nosotros contamos con una sección de presa principal en donde podemos evidenciar
los diferentes materiales de dicha sección principal, y que son materiales que nosotros vamos a llevar y caracterizar geotécnicamente dentro del programa. Cuando hablamos propiamente de un análisis de flujo, estamos hablando de que los parámetros de flujo, los parámetros geotécnicos del flujo van a ser los que están reseñados en la parte inferior de la pantalla. Pues vamos a tener como tal que ingresar o tener valoraciones del K saturado o de la permeabilidad saturada. Vamos a también que tener la famosísima relación K-Y sobre Kx, que también es conocida como la relación de anisotropía, muy importante en los análisis de flujo. Y en el caso de que tengamos esas zonas de flujo o esas zonas de transición entre lo saturado y no lo saturado, pues se hace muy importante entonces tener claridad sobre la definición de lo que es conocido para nosotros como la curva de retención de agua del suelo o el Soil Water Retention Curve, y la función de permeabilidad o la función de conductividad hidráulica como tal, que es una función que depende de la función de contenido volumétrico y que establece una variación de la permeabilidad dentro del material conforme va variando una propiedad muy importante que es la succión. Entonces, a partir de eso, vayámonos al modelo, empecemos a trabajar con este y miremos entonces cuál es la respuesta como tal, que nos va a permitir obtener el programa. Aquí estamos viendo un poco de la interfaz gráfica de lo que viene siendo el GeoStudio 2021. Ustedes al final del webinar van a poder, les voy a dejar el website sobre los cuales pueden hacer una descarga gratuita de un trial por 30 días, con lo cual ustedes van a poder descargar el GeoStudio en su versión más reciente 2021 o en las versiones anteriores, en la versión 10 para el año 2020, la versión 9 para el año 2019, en donde van a poder aplicar, digamos, un poco de lo que veamos acá. Entonces, conforme usted lo haga, usted se va a encontrar con una interfaz gráfica bastante amigable, bastante interesante, y en donde usted va a poder entonces ver diferentes menús, diferentes botones, y va a encontrar, digamos, tres aspectos que son fundamentales. El lienzo o la zona de trabajo, donde aquí estamos viendo la geometría como tal, la zonificación de la presa que hace unos instantes le mostré, el explorador del proyecto, que es el botón, digamos, la parte de la interfaz donde no podemos definir los diferentes análisis y el árbol de análisis de nuestro proyecto. Y vamos a contar acá con el gestor de soluciones, que es lo que nos permite a nosotros ir solucionando los análisis que vamos generando. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es nos vamos a venir para el explorador del proyecto, vamos a hacer clic sobre definir proyecto, y esto nos va a abrir una nueva ventana, que es la ventana donde vamos a poder agregar los diferentes análisis que queremos realizar. Va a ver que de manera predeterminada, esto lo hice como un poco para avanzar un poco en el webinar, tengo acá la existencia de un análisis en ZIPW. Este será para nosotros un análisis de flujo. Vamos a ver que este es el análisis padre. Este análisis proviene de una geometría 2D que previamente había importado desde un software tipo CAD. Y vamos a notar acá que una vez definido el nombre, podemos acá entonces definir el tipo de análisis, como lo acabamos de ver, permanente o no permanente, o permanente y transitorio. Para el caso de estudio vamos a realizar un análisis de tipo permanente, donde vamos a mirar la transferencia de agua, y podemos mirar en las otras pestañas aspectos de convergencia, aspectos de las constantes físicas. En este caso, pues aquí estamos viendo el peso del agua, el peso unitario del agua o el gamma del agua, 9.81 kilonewton metro cúbico. En el caso del tiempo, esta será importante cuando hablemos de problemas transitorios o flujo transitorio. Y una vez tengamos esto listo o esto claro, cerramos acá, dejamos muy listo nuestro análisis padre, y nos podemos venir hacia los botones acá en la parte superior, y vamos a encontrar acá un botón muy importante que es el botón de dibujar materiales. Hacemos clic allí, este botón dibujar materiales, y esto es lo que nos va a permitir a nosotros asignar o zonificar la presa con los diversos materiales que hacen parte de la sección como tal. Entonces,
Vamos a notar acá que cuando hacemos clic se abre esta pequeña ventana, dibujar materiales, y si hacemos clic acá en definir, vamos a encontrar entonces la existencia de 3 materiales previos, en este caso un filtro, un material de fundación y un riprap, y podemos entonces ver asociados a estos materiales diversos modelos constitutivos o diversos parámetros asociados a un modelo constitutivo. Para el caso de estudio, vamos a generar un material nuevo, vamos a hacer clic acá en agregar, vamos a agregar un material nuevo que lo vamos a denominar cuerpo de presa. Este material que va a ser cuerpo de presa, le voy a cambiar el color, le podemos cambiar el color acá en la parte derecha del menú, le vamos a colocar en color naranja para guardar mnemotecnia con la figura que les acabo de mostrar, y vamos a seleccionar acá el modelo constitutivo de flujo. Esta parte es muy importante, van a notar que desde el punto de vista de CW, nosotros contamos con la existencia de 2 modelos constitutivos, un modelo constitutivo donde el material trabaja completamente saturado y en donde solamente es necesario definir el valor de la permeabilidad saturada, el contenido volumétrico de agua saturado y la relación K-Y-K-X. Podríamos definir la compresibilidad o el M sub B. Pero en el caso de los cuerpos de presa, que es lo más común, en tanto en el caso de las presas de tierras, es sobre estos que se realiza la propagación de lo que nosotros llamamos la línea superior de flujo. La modelación de estos materiales se hace a través de un modelo constitutivo saturado o no saturado, en tanto vamos a tener el paso dividido por esta línea superior de flujo como tal. Entonces, cuando hacemos eso, vamos a ver que el software nos genera diferentes, o nos interroga por la función de contenido volumétrico de agua y la función de contenido de conductividad hidráulica o el Kame function. Y lo primero que hacemos entonces es, nos vamos a estos 3 puntos que encontramos acá, que nos va a abrir una nueva ventana en donde vamos a hacer la definición de la función de contenido volumétrico de agua. Generalmente en la consultoría a veces puede llegar a ser difícil hacer una determinación exacta de la función de contenido volumétrico de agua, en tanto esta requiere un procedimiento o procedimientos de laboratorio distintos a los tradicionalmente realizados. En el caso de la función de contenido volumétrico de agua, esta va a ser función de la succión mátrica. Entonces, de alguna manera, el que tengamos esa variable nueva, que no es una variable común desde la geotecnia tradicional, pues de alguna manera implica que pueda llegar a ser difícil la obtención de la misma. No necesariamente imposible, es difícil, o puede que las personas o los laboratorios que se encarguen de hacer los análisis, pues no necesariamente lo conozcan. Entonces, la ventaja de esta función o de este espacio de definición es que desde el punto de vista del geoestudio, nosotros podemos agregar una función. En este caso voy a crear acá un cuerpo de presa, una función de cuerpo de presa. En este caso, el cuerpo de presa hace referencia a un limo. Acá en tipología vamos a establecer datos para una función de contenido volumétrico de agua, y la gran ventaja desde el punto de vista de geoestudio, y que es un valor agregado del software que no lo tiene nadie más, es que nosotros podemos hacer estimaciones de la función de contenido volumétrico de agua, y lo podemos hacer en términos de las funciones de ejemplo, que son funciones que provienen de los trabajos que han hecho Gardner, los trabajos que han hecho Van Geknukten, los trabajos que han hecho Fred Lunicin. O podemos incluso utilizar datos de tamaño de grano, es decir, en función de la granulometría y de los límites de consistencia, y hacer una obtención como tal de la función de contenido volumétrico. En este caso, voy a utilizar un valor generalmente, digamos, bastante común en el caso del contenido volumétrico de agua saturado. Voy a seleccionar un material de limo como ejemplo, y el programa, cuando le doy a aceptar, automáticamente nos va a generar una función que nos va a permitir a nosotros entonces ver como tal esta función, que va a ser muy útil para la respuesta. Podemos hacer clic acá en editar puntos de datos, y los que son familiares con las
funciones de contenido volumétrico, pues van a poder allí ver, apreciar en este caso toda su extensión de lo que viene siendo como una S invertida, en donde vemos una variación del contenido volumétrico con esta variable que les dije hace unos instantes, que es conocida como la succión mátrica. Cuando la tenemos lista, cerramos, la venimos a asignar acá, y ya lo único que nos quedará es entonces hacer una definición de la función de conductividad hidráulica del Cape function. Hacemos exactamente lo mismo, generamos nuestra función para el cuerpo de presa. En este caso es un limo, seleccionamos puntos para nuestra función, y una vez más, a través de los modelos de estimación de Van Geest-Knudsen o los modelos de Fred-Lunisin, podemos hacer una estimación como tal. En este caso, vamos a seleccionar la función de contenido volumétrico previa que acabamos de colocar. Voy a colocar acá un valor de permeabilidad para ese cuerpo de presas. Es un valor definido que proviene de la estimación que se hace a partir de los ensayos Lefranc, de la permeabilidad saturada en campo. Podemos colocar un contenido residual que sea entre el 5 y el 10% del contenido saturado de agua en términos residuales. Le damos a aceptar y vamos a ver entonces cómo el programa automáticamente nos genera la función, y si hacemos clic en la edición de puntos, pues vamos a ver un poco lo que viene siendo la función de permeabilidad, es decir, una variación de la permeabilidad que se da en términos de la succión matricial, perdón, de la succión mátrica como tal. Hacemos un cierre, seleccionamos nuestra función de conductividad, colocamos una relación de anisotropía en el caso que la exista. Tradicionalmente, en el caso de las presas de tierra, este es un valor que dependerá mucho de las características del proyecto. Digamos un poco en la región donde yo me encuentro, ese valor ha sido estudiado, entonces podemos hablar hasta de un décimo o un veinteavo, es decir, podemos encontrar que la permeabilidad en X puede ser 20 veces la permeabilidad en Y, lo que implica que haya una mayor respuesta del modelo en términos horizontales que en términos verticales, lo cual es bastante común en el caso de las presas de tierra. Así que cuando hacemos eso, esa definición de lo que vienen siendo los materiales, volvemos a nuestra ventana inicial y ya podemos entonces asignar los diversos materiales para nuestro modelo. Y en función de esto, entonces, darle como color, darle como vida a nuestro modelo y ya hacer o finalizar lo que viene siendo la definición de los materiales como tal. Y notar un aspecto que es muy importante en el caso del GeoStudio, es que se genera como una línea en color verde en la parte superior, lo cual indica de que el modelo de alguna manera está bien cargado, no hay interrupciones y que esa línea en color verde representa la superficie del terreno, lo cual es muy útil para las estimaciones de gradiente, lo cual es muy útil para las estimaciones de esfuerzo y lo cual es sumamente útil para las estimaciones de factor de seguridad en el caso de la definición de las superficies de falla, porque es lo que limita la entrada y la salida de dichas superficies. Una vez se tenga esto listo, pasamos entonces a este otro botón donde definimos las condiciones de borde o las condiciones de frontera. Recuerden, estamos solucionando una ecuación diferencial dentro, esa es la gran magia que tiene el GeoStudio. Hacemos, al igual que en el caso previo, una definición de esas condiciones de frontera. Venimos aquí a nuestro menú, agregamos una nueva condición de frontera. En este caso voy a agregar una condición de frontera que se llame nivel del embalse. Esa va a ser una condición de frontera que va a ser aguas arriba, donde vamos a tener el embalse como tal y como se los mostré en la foto. Esta será una condición de frontera de carga o de altura, o de carga total o de cabeza total. Y aquí entonces el programa nos va a interrogar por el valor de dicha carga, que puede ser constante o en términos de una función. Y en este caso, o en el último caso, muy útil para los análisis de desembalse rápido. Entonces podemos colocar acá un valor de lo que viene siendo el nivel de operación de ese embalse. Voy a cambiarle color, voy a colocarle acá un color azul, le voy a dar a aceptar y puedo, si quiero, crear una nueva condición o clonar la condición anterior.
lo cual es otro aspecto, otro valor agregado del programa. No tenemos que repetir tanto trabajos, podemos clonar materiales o clonar condiciones de frontera. Voy a colocar en la parte de abajo una condición de frontera que voy a llamar un manto drenante o un filtro, o incluso lo podríamos llamar un colector. Esa condición de frontera va a ser una condición de frontera de carga y altura. Esta va a tener un valor de 1195.4, estamos hablando de metros sobre el nivel del mar o metros propiamente. La voy a colocar en un color rojo. Y ya cuando tenemos esto, procedemos exactamente de la misma manera. Definimos nuestro nivel de embalse para la parte superior de nuestro modelo. Podemos ver cómo este se va coloreando. Está asumiendo la condición de frontera, la condición de borde, y definimos nuestra condición de manto drenante para lo que viene siendo la salida del agua en lo que viene siendo esta prolongación del filtro. Cuando tenemos esto, procedemos entonces a guardar y vamos entonces a ver cómo ya nuestro modelo se encuentra en el punto en que sencillamente tiene que correrse, y eso lo hacemos a través de esta ventana que es el gestor de soluciones. Chequeamos acá, damos clic en inicio. Y dependiendo de la rapidez que se tenga con el procesador, obviamente de su computador, pues entonces esto nos va a permitir a nosotros que ver en tiempo, digamos, en tiempo real, cuál es la variación de diversas variables, en este caso estas que vienen de forma predeterminada, pero que pueden ser otras también, de la cabeza total o de lo que es conocido para nosotros como las líneas equipotenciales o las líneas de igual energía, y que podamos ver también otros aspectos muy interesantes como vienen siendo la variación de la presión de poros, o incluso la variación de la cabeza de presión o de la HP dentro de nuestro problema. Todo esto en función de los parámetros hidráulicos que hemos ingresado y también de los parámetros y de las condiciones de frontera que hemos ingresado. Ya, digamos, cuando se tiene el resultado, podemos entonces jugar un poco con las opciones de visualización, como pueden ser esta en el caso de lo que vienen siendo las etiquetas de contorno, y que básicamente nos permite a nosotros generar etiquetas que están asociadas a las diferentes líneas equipotenciales. Aquí estamos viendo que se ven etiquetas muy pequeñas. Esto lo podemos cambiar fácilmente dentro de la visualización de fuentes. Entonces, nos venimos acá a la parte derecha superior. En el tema de fuentes, para el caso de las etiquetas de contorno, podemos darle un tamaño importante, un tamaño de 100. Y ahí entonces podemos ver lo que viene siendo la variación de la cabeza total, la variación de la energía de nuestro problema, y así entonces completar lo que viene siendo para nosotros un análisis o una verificación de un resultado en función de los parámetros de entrada. Podemos ver acá también cómo se ve una línea de color punteada. Esta línea en color punteada es la línea superior de flujo. Aquí vamos a notar cómo hay se evidencia un movimiento del agua, y estamos viendo cómo este filtro está funcionando correctamente, y estamos viendo cómo el agua, a través de lo que viene siendo un cambio de las permeabilidades o una impedancia propiamente, es decir, ir de un cuerpo de presa de muy baja permeabilidad hacia un material de alta permeabilidad, podemos entonces estar evacuando el agua completamente de nuestra presa y asegurándonos, cómo no, que las presiones de poros, al menos en la parte de abajo, son lo suficientemente pequeñas como para que no haya una inestabilidad en el largo plazo o durante la condición de operación de esta presa como tal. Todos estos aspectos los podemos controlar, los podemos verificar. Si hacemos digamos acá clic, podemos incluso mirar lo que vienen siendo los vectores de flujo, podemos mirar un poco lo que viene siendo la dirección de movimiento del agua. Entonces podemos ver cómo claramente este modelo es un modelo que funciona bastante bien, una condición bastante interesante, lo que puede ser el inicio de operación de un proyecto de presa de tierra, de un proyecto hidroeléctrico, en donde estamos viendo cómo el agua completamente está saliendo por donde esperamos que salga dadas las condiciones del diseño. Esto
Esto entonces nos permite a nosotros mirar diferentes aspectos, diferentes análisis. Si quisiéramos crear otros contornos, podríamos bien hacerlo. Podríamos empezar a jugar con contornos de flujo de agua, entonces podríamos crear contornos, por ejemplo, para el gradiente. Si quisiéramos crear contornos para el gradiente, podríamos entonces hablar de contornos de flujo de agua, hablar de contornos de gradiente y mirar estos cómo van variando a lo largo de la presa. Entonces, encontrar, cómo no, que los gradientes más altos se vienen dando en los puntos donde se genera esa impedancia como tal, ese cambio de materiales. Mire, por ejemplo, acá en el caso de la presión de poro, lo que viene siendo las presiones de poro. Y en este caso pueden notar ustedes como en la parte del taloaguas abajo encontramos presiones de poros negativas. Esto es de alguna manera porque dijimos que el cuerpo de presa puede funcionar en términos saturados y no saturados. Y condiciones que a la larga y desde el punto de representación de una condición real pueden exigir que se hagan o se establezcan nuevas condiciones de frontera, como puede ser en el caso de lo que ustedes están viendo en pantalla. Cuando hablamos propiamente de la existencia ya de una condición adicional que tiene un fin específico y que es el control de la presión de poros negativa, en lo que viene siendo la incorporación de las soluciones de perfiles no saturados que usted puede encontrar en el libro de Fredblum y que obedecen a la solución de Cassim y que básicamente implican que usted de alguna manera como diseñador acota la presión de poros negativa en tanto esta va a tener un mínimo valor dentro del problema. Lo interesante de esto es que cuando usted trabaja con el software e incorpora esas condiciones, pues efectivamente puede encontrar ¿qué? Puede encontrar eso, puede encontrar cómo en la parte superior o en la zona cerca a la corona o incluso en los taludes, en los taludes aguas abajo, usted puede evidenciar cómo usted de alguna manera corta o acota las presiones de poros negativas y produce estos mismos resultados. Este es otro valor agregado del software. Esto al SIP le sale sumamente bien. Esto es una gran opción que nos permite el programa. Poder llevar el modelo a una condición real, a lo más real posible para que eventualmente nuestras conclusiones y nuestros análisis sean lo mejor posible. Si habláramos de otras condiciones, por ejemplo, lo que viene siendo el análisis de una presa de concreto, una condición permanente, podemos ver exactamente acá la red de flujo muy bien definida, las líneas de flujo, las líneas equipotenciales, y a partir de esta obtener aspectos como la supresión por debajo de la base de la presa, obtener también la supresión por detrás o por delante de la pantalla de impermeabilización, el caudal de infiltración, hacer verificaciones de gradiente, verificar incluso la posibilidad de que exista licuación a la salida o que haya una reducción del esfuerzo efectivo a cero. Todos estos análisis a través de una muy buena modelación y a través de la versatilidad del software los podemos hacer y tomar decisiones con ellas y acelerar los procesos, porque finalmente esto obedece a una teoría que es fácilmente implementable a mano, pero que podemos hoy por hoy valernos de nuestros computadores, de nuestros procesadores y de la gran rapidez de los computadores para poder obtener las respuestas que necesitamos. Ese es un poco lo que viene siendo la ventaja de la modelación y de hacerlo de manera rigurosa.